Bueno, hoy van a ver que la presentación está muy esmerada, como verán. Fondo blanco, letra negra. Todavía tengo más sorpresas para dar. Pero que va, no tengo sorpresa porque ya la vieron, probablemente. Pero bueno, vamos a hablar sobre mediciones indirectas. O sea, hasta ahora estuvimos viendo, estuvimos charlando las 3 primeras clases de laboratorio que tuvimos sobre mediciones directas y cómo tratar las incertezas. Vimos que uno tiene que mirar el origen de las incertezas. Básicamente hay 2 grandes orígenes que son el origen instrumental, que es lo que llamábamos el error de apreciación, o el error nominal, que tenía a veces otras componentes, y el error estadístico, que fue lo que terminamos de estudiar la clase pasada. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando yo tengo que calcular algo para obtener una magnitud física que se obtiene a partir de magnitudes que yo obtuve experimentalmente, ya sea con error estadístico o con error instrumental como error preponderante? Entonces la pregunta que uno que dice es, ¿cómo influye en esas mediciones indirectas la propagación de esos errores? Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. El paradigma de lo que uno puede pensar es, por ejemplo, el periodo del péndulo. Uno lo puede obtener por medición directa, como hicieron ustedes, o uno también podría medir la longitud y medir independientemente la aceleración de la gravedad, y con la longitud del péndulo y la aceleración de la gravedad obtener el periodo del péndulo. Esa sería una medición indirecta del periodo. Bueno, esa sería una de las cosas que ustedes podrían entender de lo que hicieron, que funcionaría como medición indirecta. Cuando tenemos que hacer una medición indirecta, uno tiene que pensar en algo, en una cuenta en general, una operación que uno hace para obtener el resultado de una magnitud física que se obtiene a partir de otras que sí midió directamente. Por ejemplo, el área de un objeto, como están esquematizados acá, el área de un círculo, el área de un cuadrado. Uno tiene que medir una cantidad que no es el área. No tenemos un instrumento para medir el área, o por lo menos no para medir un área de cualquier forma, ¿no? Entonces uno tiene que, en un caso, medir el diámetro, en el caso del cuadrado, medir un lado y hacer una cuenta con eso. ¿Y qué resultados tiene ahí? Bueno, el diámetro y el largo van a tener un error, ustedes ya lo saben. Podría tener origen estadístico, podría tener origen instrumental. En realidad el error absoluto va a ser la raíz de la suma cuadrática de ambos errores. Eso es lo que vimos al principio. Y esa incerteza que tienen esos valores se tiene que propagar a una incerteza en el área. O sea, el hecho de que yo esté fallando un poquito, el hecho de que yo tenga una incerteza en la longitud o una incerteza en ese diámetro, va a hacer que yo tenga un área mínima y un área máxima en ambos casos, que tiene que ver justamente con esa incerteza que tengo en las magnitudes directas. Vamos a ver en casos simples, primero, cómo se entiende ese error propagado, y después lo vamos a generalizar para poder hacer una cuenta que nos sirva para cualquier situación que tengamos en que tengamos que hacer una operación matemática. Para verlo en el caso más simple, pensemos en el área del cuadrado. El área del cuadrado va a estar entre un valor máximo y un valor mínimo, que va a estar dado por el cuadrado del lado más largo que podría llegar a medir, considerando la incerteza. Fíjense que el lado más largo que yo podría llegar a medir es el valor representativo más el error al cuadrado. Y por otro lado, el área más chica que yo podría llegar a tener es el valor más representativo menos el error. Esos son los límites del área que yo podría llegar a tener dado una L medida con un error. Entonces, uno puede obtener una relación entre las áreas máximas y mínimas y el valor más representativo para el área y el error del área. Y uno podría decir, bueno, la forma en que yo puedo determinar esto es, para tomar el valor más representativo del área, tomo el valor medio, el promedio, de esas dos áreas, la máxima y la mínima, y las divido por 2. ¿Sí? Es el valor que justo está en el medio de esos dos, sería un buen valor representativo, según lo que estuvimos estudiando hasta ahora. Y para el error, al revés, en lugar de la suma, en lugar de la semisuma, hacemos la semidiferencia, o sea, la diferencia entre el máximo y el mínimo, y la dividimos por 2. O sea, es el intervalo que va desde el valor más representativo hasta uno u otro de los extremos. ¿Sí?
con ese valor más representativo y con ese valor de incerteza, podemos entender justamente lo que decía antes. La longitud, la incerteza en la longitud es la que nos va a dar un área mínima y un área máxima. Bueno, uno los puede representar de esta manera también, ¿no? O sea, lo podemos representar desarrollando los cuadrados de esto que tenemos acá y esto que tenemos acá, y después haciendo la cuenta que tenemos definida acá. En ese caso, el A sub 0, el valor más representativo, nos va a dar esto, y el delta A nos va a dar esto otro. Y en general, lo que hacemos nosotros es pensarlo de cierta manera, que tiene que ver con pensar que las incertezas son pequeñas correcciones. Pequeñas correcciones significa que las vamos a pensar, aunque no lo son, las vamos a pensar como si fueran tendiendo a diferenciales. Y vamos a pensar también entonces que los términos que son cuadráticos en la incerteza los vamos a despreciar. Así como hacemos en matemática cuando decimos nos quedamos a orden lineal o nos quedamos a primer orden, ese término nosotros lo vamos a despreciar y vamos a quedarnos como si directamente, como si, quiero mover esta pantalla porque me está tapando una, ahí está. Como si el término cuadrático en el error fuera despreciable. Entonces, nos queda que el área A sub 0 va a ser directamente el L0 cuadrado y que el error lo podemos tener dado por esta relación que tenemos acá. Bueno, eso es lo que nos da en un caso particular y en un caso muy simple. Un caso muy simple que es cuando nosotros tenemos una sola medición, una medición de una variable, hacemos una cuenta con esa medición y obtenemos una magnitud asociada, en particular el cuadrado, el área del cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si tenemos esto? Tenemos una magnitud z cualquiera, que sabemos que es función de f de x, y nosotros medimos la magnitud de x, y queremos obtener la magnitud z. Bueno, de vuelta, sabemos que x como variable aleatoria, obtenida en un experimento, va a tener una incerteza asociada. Párenme si no entienden algo, yo sigo medio de largo. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver cómo relacionar la incerteza de la variable aleatoria z con la incerteza de la variable aleatoria x. A eso es lo que llamamos propagar el error. Y uno puede hacer una relación simple pensando esto, digamos, supongamos, nosotros tenemos que conocer esa función, porque de eso depende que nosotros entendamos cómo se propaga el error. Entonces, supongamos que tenemos acá un gráfico de cómo es la dependencia de z en función de x. Supongamos que nosotros medimos un valor x0, que como sabemos que está dado por una incerteza, tiene un intervalo de confianza que va desde este punto hasta este punto. Ahora, ¿eso qué quiere decir en cuanto a la incerteza de z? Bueno, fíjense que hay una proyección o propagación del error. Que nosotros midamos x0 significa que el valor de z va a ser f de x0. Pero como nosotros medimos también un intervalo de confianza, sabemos que x en realidad puede ser, como muy poco, puede ser x0 menos delta x. Y eso quiere decir que el valor más chico de z puede llegar a ser f de x0 menos delta x en el caso de que la función fuera creciente. Lo estoy haciendo para una función creciente. Si fuera decreciente es análogo, pero al revés, ¿no? Pero para una función creciente lo que tenemos es eso. Y por otro lado, el otro extremo de z va a estar dado por f de x0 más delta x. Bueno, entonces ahí, de vuelta, uno puede pensarlo de esta manera. Uno puede decir, bueno, pensémoslo a primer orden. Pensemos como que el error fuera muy chiquito. Entonces uno puede decir, yo sé cuánto vale la pendiente de la recta tangente a f en x0. Y eso es la derivada, justamente, ¿no? La derivada de f respecto de x en x0 es la pendiente de la recta tangente que pasa por x0 para la función f. Entonces lo que puedo decir es esto. Acá claramente se ve que si esto es muy exagerado, no me va a funcionar bien. Pero si yo hiciera un zoom acá y tuviera un x que está muy cerquita, perdón, un delta x que está muy cerquita del x0, entonces yo puedo aproximar que el incremento en la función va a estar dado por la pendiente de la recta tangente. ¿Se dan cuenta? Si yo hago este delta x tendiendo a 0, el incremento de que está dado por esta pendiente me daría muy cercano a f de x0 más delta x. Esa es la aproximación que uno hace
cuando dice hace delta x tendiendo a 0 y ahí define la derivada, ¿verdad? Entonces uno puede decir que puedo pensar que la incerteza en z, el delta z, está justamente dado por esta derivada evaluada en x0 multiplicada por el delta x. Eso sería el incremento que está dado por el triangulito que tengo acá. ¿Se entendió eso? No hay nada nuevo en lo que vemos, estoy Y simplemente... si Sí, estamos en un punto donde por alguna razón esa derivada no se puede hacer, no podés hacerlo. no puede, pero Está ¿habrá bien. alguna otra forma o no? A ver, digamos, estamos hablando justamente de funciones que vos podés calcular que son suaves y que tengan derivadas. Si es una función que tiene una discontinuidad ahí, digamos, o si es una función que solo sabés cuánto vale en ese punto, esto claramente no lo podés hacer. Yo estoy poniéndote en la situación en que vos conoces esto. Vos sabés que z es f de x y en particular necesitas que f de x sea derivable, continuo, etc. ¿Está bien? Eso es necesario porque de cualquier otra manera uno podría tratar de construir otro modelo para encontrar el error, pero ya tendrías que pensar en otra idea. No sé, por ejemplo, hacer una función de correlación, o sea, correlacionar de alguna manera, medir muchas veces ambas variables, la z y la x, y sacar una función de correlación. Pero si la función fuera realmente discontinua, esto no lo puedes hacer nunca. ¿Ok? Claro. Y te puedo hacer una pregunta de la Sí. transparencia anterior. Perdón, Mm. pensé que la entendí, pero al final no la había entendido bien. Sí, sí. Es en lo último. Cuando ponemos a sub 0, que ponemos 2 por L0, ¿de dónde salió ese valor? Ah, lo calculás de acá, esto. A máximo más A mínimo dividido 2. Claro, Haces el esta tema es cuenta. que y el 2 por A por B Ahí se lo tenés. cancela con el mínimo. Claro, se te Ok, cancela. ok, genial. Desarrollalo eso. Lo hice rápido, pero eso Sí, te joya. pueden hacer la cuenta tranquilamente. Y aproximamos por L0 porque pensamos que el error es pequeño. Claro, estamos pensando que el delta L es tendiendo a ser un diferencial. En realidad lo que podemos decir es estamos despreciando términos cuadráticos en el error. Eso es lo que estoy haciendo. Claro, genial. Suponiendo que el Gracias. error es bastante menor que L. ¿Mm? Que por otro lado es el caso en el que uno suele trabajar en general. Bueno, Profe, entonces tenemos perdón. esto. Sí, No me quedó muy claro por qué ahí haces la derivada por delta X. esto, vos Sí. entendés que el incremento, este incremento, está dado. Suponete que esta recta, perdón, que esta función no fuera tan curva, que es lo que estoy diciendo al decir que me estoy acercando, estoy haciendo que el delta x tienda más bien a cero. O sea, suponete que el delta x estuviera en tal lugar que tu incremento estuviera acá. El incremento dado por esa recta es básicamente multiplicar la derivada, que es la pendiente, por el delta x, que es lo que me corrí en la variable abscisa. Eso es lo que te da el valor que iría acá. Por supuesto, acá el dibujo lo estoy exagerando para que se vea, pero cuando el error es pequeño, si vos multiplicás la pendiente por el incremento, lo que te da es cómo se incrementa la ordenada. O sea, te da este intervalo, te da lo que llamaríamos delta z. Cómo Ok, se sí. incrementa la variable z. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Se Gracias. entendió? Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos como, para un caso general en que tenemos una sola variable aleatoria medida directamente y queremos calcular otra a partir de una cuenta, podemos obtener lo que es el error propagado. Pero claro, eso es bastante sencillo y lo podremos generalizar para funciones de más de una variable. Yo les mencionaba recién el periodo del péndulo. El periodo del péndulo depende de L y depende de G. Uno podría decir, bueno, pero G es constante. Sí, constante, bueno, todo depende del valor que tomes. Lo tenés que tomar con un error, porque G lo midió alguien. Si vos tomás un valor para G, no es que es una constante universal que sale de un teorema. Es una constante universal, en realidad no es universal de hecho, pero es una constante. En la superficie de la Tierra es una constante que depende, por ejemplo, de dónde la mediste, de cómo la mediste. Entonces tiene un error. Si tiene un error, en esa cuenta vos la tenés que propagar. Bueno, ahí tenemos una variable aleatoria, el periodo, y depende de dos variables aleatorias, que de hecho G
hasta puede ser una variable aleatoria no medida directamente, puede haber sido con un experimento complicadísimo. Entonces, tenemos que propagar ese error en el periodo. ¿Cómo hacemos? No tenemos una sola, tenemos varias. Bueno, entonces, cuando depende de varias magnitudes, tenemos casos sencillos. Por ejemplo, fíjense esto, tenemos una arandelita como esta, que tiene un diámetro interno de chiquita y un diámetro externo de mayúscula. Pero nosotros queremos medir el espesor, que es básicamente la diferencia entre esos dos diámetros. Bueno, uno puede hacer la misma cuenta que hizo antes, puede decir cuál es el máximo, cuál es el mínimo. El máximo va a estar dado por que yo cometa un error por exceso en el de afuera y por defecto en el de adentro. Y el mínimo va a estar dado al revés, por exceso en el de adentro y por defecto en el de afuera. O sea, voy a tener esos dos espesores como límite, y en base a eso voy a poder definir algo parecido a lo que hice ahí. No voy a hacer, después sigan la cuenta, van a ver que es facilísima de entender, pero básicamente si yo quiero decir que esto es el máximo, este es el mínimo, de vuelta hago lo mismo. La semisuma me da el espesor más representativo y el error está dado por la semidiferencia. Y les va a quedar que es, por lo pronto les va a quedar que el espesor está dado por la diferencia de los valores medios de D y de E, y el error está dado por la suma directa de los errores de las dos variables. Uno puede hacer esa cuenta y puede sacar una estimación muy buena. Y eso lo puede hacer en algunos casos nada más. No es que en cualquier caso uno puede hacer la cuentita, mirar, uy, muevo esta variable, muevo esta otra. A veces no lo puedo dibujar ni siquiera. O sea, no es tan sencillo ver cómo uno estima ese error a partir de, por ejemplo, mover esos tamaños que son geometría. O sea, la geometría uno la puede dibujar. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, uno lo que tiene que pensar en ese caso, entonces, es que uno tiene que revisar el caso en términos de funciones generales. Lo vamos a hacer para dos variables, pero después vamos a ver que el razonamiento que hicimos es completamente generalizable a n variables. O sea, uno podría pensar en dos variables aleatorias, x e y, que tienen que ser independientes, tienen que estar medidas independientemente. Y vamos a ver que es completamente análogo a tener x1, x2, x3, x4, etc. También medidas independientemente. Pero primero vamos a trabajar con dos variables para que no sea inmanejable, y después vamos a trabajarlo en adelante. Vamos a suponer entonces que la variable x, que las dos, x e y, me faltó anotar eso, ambas están sometidas a fluctuaciones aleatorias. Y también después vamos a generalizar para el caso en el cual esas fluctuaciones, en vez de ser aleatorias, son de apreciación. ¿Se entendió esto último que quise decir? O sea, lo que voy a hacer es estudiar dos variables aleatorias que tienen fluctuaciones estadísticas, ¿sí? Como las del periodo del Penn. Pero después lo voy a generalizar para el caso en que, por ejemplo, que sean como el primer día, en donde medíamos con el error, en donde el error más relevante era el error de apreciación, porque siempre medíamos lo mismo. ¿Ok? Es importante esto. Porque le voy a dar una justificación estadística, eso es lo que quiero hacer. Bien. Acá utilicé un soft para graficar, que después se los paso. Es un soft muy nuevo que acabo de desarrollar. Lo pueden ver, lo pueden bajar en mi página, en mi blog de gráficos. No tenía los gráficos hechos, no tenía ganas de hacerlo. Este lo tenía en realidad, pero dije no, ya que empecé así, sigo haciendo todo a mano. Entonces pensemos en esa variable aleatoria, en una de ellas, esta x, por ejemplo. La y se comporta de la misma manera. Nosotros vamos a tener n mediciones de esa variable aleatoria x, que están simbolizadas con esta x1, x2, x3, x4. Y ya sabemos que esas mediciones nos van a dar lugar a un valor medio, un promedio, que es lo que nosotros vamos a llamar el valor más representativo, que según vimos la clase pasada, ese valor es el centro de masa de nuestra distribución de puntos, y es lo que representa justamente un valor que representa toda esa serie, que está más o menos a la misma distancia de todos y a la mínima posible, ¿no? Si yo tomo estas diferencias y las sumo cuadráticamente, el mínimo de esa suma va a ser el que está dado justamente por el promedio. ¿Sí? Eso es lo que vimos en la clase pasada, y lo habíamos pensado de esta manera.
habíamos definido la varianza, habíamos pedido que la varianza sea mínima, y el valor mínimo justamente es el valor que minimiza a la varianza es el promedio o la media aritmética, como lo quieran llamar. Bueno, esto lo vimos la clase pasada, no hay mucho que decir, salvo que tengan alguna pregunta. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una variable z que proviene de dos variables aleatorias como la que acabo de mencionar? Dos variables aleatorias x e y que son independientes. Primero recuerden una cosa, que yo tengo dos variables aleatorias independientes, la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Y si yo tengo la varianza de una variable aleatoria multiplicada por una constante, su varianza es la constante al cuadrado multiplicada por la varianza de la variable aleatoria original. ¿Ok? Estas son propiedades que charlamos la clase pasada. Son fáciles de demostrar, pero en todo caso revísenlas y cualquier cosa nos consulta. Y entonces yo tengo que obtener una variable aleatoria z que es función de x e y. Yo mido x0, mido y0, esos son los valores representativos de mis variables x e y originales de medición directa. Y entonces busco encontrar z0, que es justamente función f de x0 e y0. Bien, eso ya lo sé. Pero, ¿y el error? ¿Cuál es el error de esa variable aleatoria? Bueno, para eso tengo que pensar en algo parecido a lo que hice en el grafiquito en donde les mostraba x y les mostraba cómo se obtenía el incremento en la función al incrementar un delta x, la variable aleatoria de medición directa. Bueno, entonces lo que podemos hacer es algo totalmente análogo a ese gráfico, que es hacer un desarrollo en Taylor de esta función de dos variables a primer orden, de la misma manera que lo hice para la función de una sola variable y luego para la función de dos variables. Y ahí aparecen, y lo tengo que hacer en un entorno del punto medido. El punto medido es x0 y 0. ¿Ok? Entonces, en un entorno cercano de x0 y 0, la función de xy se puede expresar de esta manera, a primer orden. Fíjense que f de x0 y 0 es una constante. La derivada de f respecto de x, perdón, pasé por alto una cosa. Yo entiendo que derivadas parciales, ustedes habían dicho que todos lo tenían claro. ¿Es así? ¿Hay alguien que no sepa lo que es una derivada parcial? Pues podría ocurrir. ¿Alguien escribió algo, Miguel, o algo así, no? Sí, uno puso que sí, pero Ah, o sea, todos saben. Listo. sí, ninguno dijo Perfecto. nada. Excelente, bueno. Así que sí. Entonces, lo que tengo ahí es, justamente, estoy incrementando independientemente la variable x y la variable y, fíjense. Entonces, por eso tomo la derivada parcial, que es básicamente eso, derivar respecto de una de las dos variables, considerando que la otra es constante. Entonces, cuando el término con la derivada de x también va evaluado en x0 y 0, o sea que esto es una constante, primero derivo, después evalúo en x0 y 0, y a eso lo multiplico por el incremento en la variable x. Y lo mismo con la variable y. Y por supuesto hay términos de mayor orden, pero yo estoy diciendo que justamente me estoy restringiendo un desarrollo en primer orden. O sea, me quedo con ese punto. Y todo lo demás lo estoy tirando. Los términos cuadráticos los estoy tirando. Bien. Entonces desarrollemos eso. Podemos separar eso en dos partes. Por un lado, esto, que es solo una constante, y esto, que tiene constantes, pero además tiene a la variable aleatoria x y a la variable aleatoria y. O sea que lo que tenemos acá no es constante y lo que tenemos acá sí es constante. Entonces, ¿qué pasa si queremos obtener justamente la varianza de z? Acuérdense que la varianza nos da una idea del intervalo de confianza de nuestra variable aleatoria. Después hay que sacarle la raíz cuadrada y lo convertíamos en la desviación estándar. Pero en principio, uno puede trabajar con la varianza y una vez que termine de trabajar con la varianza, calcular la raíz. Y eso vamos a hacer.
Entonces calculemos la varianza de z. Y la varianza de z se puede calcular si yo tengo varios términos sumados. Yo puedo calcular la varianza de la suma como la suma de las varianzas, lo que dijimos hace un ratito. El primer término es constante, así que la varianza de una constante, esa era otra propiedad que no anoté, pero es obvia, que es que la varianza de una constante es 0. Por otro lado, la varianza de todo este término la voy a tener que desarrollar, como está acá abajo, como la varianza de cada término por separado. Y fíjense que acá tengo la varianza de constante por, y acá tengo x menos x0, digamos, la suma de dos variables aleatorias más, si se quiere. Y uno lo puede expresar de esta manera, uno puede decir, bueno, primero, la constante, yo sé que sale afuera cuadrática, tanto esta como esta. Y lo que me queda es la varianza de x menos x0 y la varianza de y menos y0. Pero de vuelta, la varianza de una suma, una resta en este caso, es la suma de las varianzas. Entonces la varianza de x menos x0 es la varianza de x menos la varianza de x0. Y x0 es el valor medido, es el valor más representativo, es una constante. O sea que la varianza de x0 también es 0. Lo mismo me pasa para el término y menos y0, y entonces finalmente a lo que llego es a esto. Que la varianza de z es esta suma que está acá. Son las derivadas parciales elevadas al cuadrado, evaluadas en el punto, multiplicada por la varianza de cada una de las variables aleatorias medidas inicialmente. O lo que es lo mismo, si lo quiero expresar en términos de la desviación estándar, la cuenta que tengo acá abajo. O sea, lo que tengo finalmente es entonces que la desviación estándar, mi variable aleatoria indirecta, se relaciona a través de esta expresión con las desviaciones estándar de las variables aleatorias originales. ¿Ok? ¿Se entendió esto? ¿Está claro? Sí, se entendió. Perfecto. Una pregunta de la clase anterior, la desviación estándar era lo que nos daba el intervalo de confianza, ¿no? La Que desviación era estándar, ese... la desviación estándar es la raíz de la varianza. No es el error estadístico. A ver, voy a parar y hacer un pequeño paréntesis. Intervalo de confianza es una frase que yo uso mucho y que tiene un carácter bastante ambiguo, si se quiere. El intervalo de confianza es qué tanto yo confío en lo que estoy reportando. Pero desviación estándar o varianza tienen una definición bien clara. Yo estoy hablando acá de la varianza y de la desviación estándar. Si dije intervalo de confianza, tomalo como lo acabo de decir recién. Tiene un carácter ambiguo, te da el ancho de la distribución. Eso sí te queda claro, ¿no? O sea, la desviación estándar es, de alguna manera, qué tan ancha es la distribución en alguna posición de la gaussiana. ¿Eso se entiende? Sí, sí. Ok, O sea, te determina entre qué rangos van a estar cierto el porcentaje de los 68% datos. de los datos, exactamente. Eso es concreto. Intervalo de confianza, bueno, es una interpretación. Uno puede decir que el intervalo de confianza, ¿te acordás que ayer, que en la clase pasada charlamos que si vos tomabas 2 sigma como intervalo de confianza, entonces el 95% de los datos estaban ahí? O si tomabas 3 sigma como intervalo de confianza, el 99% de los datos están ahí. Fíjate que estoy usando intervalo de confianza para 3 cosas distintas. Tomalo con esa ambigüedad. Intervalo de confianza es ambiguo. Pero en este caso, la cuenta que acabamos de hacer es concreta. La varianza de la variable aleatoria calculada, de z, es esta suma que está ahí. Y depende de las varianzas de x y de y. Expresado en términos de desviación estándar, es la expresión que está acá abajo. Perfecto, sí, ¿Quedó más sí, claro? súper claro. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿se me trabó? Ahí está. Bueno, pero además uno podría, ahora sí, volver al error estadístico. Bueno, y si la desviación estándar y el error estadístico se relacionaban de esta manera, acuérdense que el error estadístico finalmente, si yo tenía una serie de n mediciones, era directamente proporcional a la desviación estándar. El error estadístico yo lo podría calcular como la desviación estándar dividido la raíz de la cantidad de mediciones. Entonces, esa expresión que recién expresé para las desviaciones estándar se cumple también para el error estadístico. Básicamente, mido n veces cada una de las variables aleatorias, entonces el error estadístico va a ser la desviación estándar sobre la raíz de n, y eso se saca como factor común
y me deja esta expresión que ahora sí sería la expresión para la propagación del error estadístico. Porque todo lo que dije está dado para una variable aleatoria con fluctuaciones estadísticas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si el error de apreciación es más importante que el error estadístico? Uno lo puede pensar de esta manera, y de hecho es totalmente generalizable. Uno puede pensar que cuando define que el error de apreciación es más importante que el error estadístico, lo que pasa es lo siguiente, es que hay una distribución uniforme en la cual yo siempre mido el mismo valor entre un intervalo que está dado justamente por el error de apreciación para los dos lados. Es como si tuviera una distribución que me tapa las fluctuaciones estadísticas. A ver, ¿qué quiere decir? Que yo agarro una regla, mido la longitud de este objeto y siempre mido lo mismo en la altura. Quiere decir que estoy tapando con la precisión de mi instrumento, con la apreciación de mi instrumento, estoy tapando las fluctuaciones estadísticas que puede llegar a haber. O sea, tengo fluctuaciones más grandes por la escala de mi instrumento que por la fluctuación que puede surgir, como me pasaba con el péndulo, que yo medía varias veces y tengo un tiempo de respuesta. En este caso sería que mi ojo ve bien o no dónde está ubicada el borde de la taza que les acabo de mostrar. O sea, hay una distribución que es más ancha y que me tapa la distribución dada por la gaussiana. Ahora, ¿qué me cambia en eso? Nada. Simplemente que tengo una distribución que no es gaussiana, es lo que llamaríamos una distribución uniforme, siempre veo lo mismo, en un intervalo que está dado por el error de apreciación. Ahora, eso quiere decir que esto que acabo de decir es totalmente generalizable a pensar que tengo una distribución que no es gaussiana, pero simplemente lo que voy a hacer es pensarla como mi distribución, como la que me representa el error. Recordemos además que finalmente el error absoluto, nosotros lo pensábamos como la raíz cuadrada de la suma cuadrática de estos dos errores. Ahí, en vez de poner del de apreciación, puse el nominal. ¿Se acuerdan que el nominal en realidad era básicamente el de apreciación? Pero podía llegar a tener otras componentes que no eran cuantificables. Pero entonces, si yo digo que ahora hay una distribución que me tapa la distribución gaussiana y cuyo ancho está dado por el error de apreciación, o sea que el error de apreciación es más relevante que el error estadístico, entonces podría generalizar la expresión que teníamos acá, y acá podría poner, si el error de apreciación es más grande, directamente puedo poner el error de apreciación acá, acá y acá. O en una de las variables por ahí es más relevante el error de apreciación y en otra el error estadístico. Bueno, entonces en una de ellas va a aparecer el de apreciación y en otra va a aparecer el estadístico. O lo que puedo hacer es lo que decíamos recién. Recordar que en realidad voy a tener una contribución de ambos. Y generalizarlo directamente metiendo el error absoluto. Porque si yo sumo estas dos expresiones, la del error de apreciación y la del error estadístico, me termina dando una relación equivalente para el error absoluto. Y es más, en un paso solo, a riesgo de ser confuso, puedo decir que lo que hice recién lo podría haber hecho para n variables en lugar solamente de x e y. Y entonces puedo expresar que mi error de apreciación, perdón, que mi error de propagación para la variable z cumple con esa misma relación que deduje para la desviación estándar, para el error estadístico y después para el error de apreciación, directamente incluyendo los dos sumados acá, como habíamos visto en la primera clase. Y eso tiene una sumatoria de términos que tienen derivadas parciales de cada una de las variables aleatorias que yo medí, x1 a xn. ¿Queda claro eso? Generalicé dos cosas en un solo paso, capaz que fui muy rápido, pero si lo entendieron, Si lo repetís, mejor. o sea, fíjate que yo demostré que para el error estadístico se cumple, vamos ahí, esto. Eso lo demostramos.
Después, no lo demostré, pero les espero haberlos convencido de que yo podría hacer lo mismo si el error más relevante es el error de apreciación, porque básicamente lo único que cambiaría es que en vez de tener una gaussiana, tengo esta distribución cuadrada que tengo ahí. ¿Hasta ahí? ¿Me creen? Perfecto. Bueno, entonces, recordemos ahí que en realidad el error absoluto tiene una contribución dada por el error de apreciación y otra contribución dada por el error estadístico. ¿Sí? Entonces yo podría decir que delta x al cuadrado es igual a sigma n al cuadrado más sigma e al cuadrado. Este cumple la relación que cumple el error estadístico, y este ya lo demostré. Entonces lo que puedo hacer es sacar factores comunes, porque todos los factores comunes son las derivadas, evaluadas en los puntos medidos, y me va a quedar una relación completamente análoga a esta que está acá, pero en donde acá aparece delta z, acá delta x, y acá delta y. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Bien. Entonces, tengo eso para mis dos variables aleatorias x e y. Ahora, yo hice un desarrollo en serie de Taylor para dos variables, x e y nada más. Desarrollé z a primer orden solamente en función de dos variables aleatorias que eran aquellas de las cuales dependía. Pero ¿qué pasa si z en lugar de depender de x e y depende de x1, x2, x3, muchas variables aleatorias? Bueno, el desarrollo en serie de Taylor va a tener un término por cada una de esas variables aleatorias. Y todo lo que hice, todo eso de la suma de las varianzas es igual a la varianza de la suma, que las constantes salen al cuadrado, todo se cumple para cada uno de esos términos. Para el x1, para el x2, x3, etc. Entonces, con todo eso, si yo quiero escribir el error propagado de la variable z, voy a tener un término por cada variable medida. Fíjate que tengo un término por cada x1 a xn. Eso es lo que me dice esta sumatoria. ¿Y qué aparece en cada término? La derivada parcial de la función respecto de la variable aleatoria xy al cuadrado, multiplicada por el error de la variable aleatoria xy elevado al cuadrado. O sea, por cada una de estas voy a tener un término equivalente a estos. ¿Sí? ¿Se entendió? Estoy Sí, agregando mucho términos. mejor. Estoy agregando términos, básicamente. Nada más. Bueno, y esto es todo lo que necesitamos saber para entender cómo se propagan los errores cuando hacemos una cuenta. Nosotros medimos nuestras variables aleatorias, las n que tengamos, calculamos la función con esos valores más representativos de cada una de ellas, y para obtener el error tenemos que hacer esta cuenta. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos simples que aparte nos van a dejar bastante claro cómo influye el error de cada una de esas variables aleatorias en el error de la variable calculada. Supongamos que tenemos tres variables, x, y, z, y queremos calcular f, que es a por x más b por y menos c por z. ¿Por qué? No importa. Eso es lo que queremos calcular, y por supuesto son variables aleatorias, cada una de ellas tiene asociado un error. Si yo hago las derivadas, bueno, la derivada parcial respecto de x me va a dar a, la derivada parcial respecto de y me va a dar b, y la derivada parcial respecto de z me va a dar menos c. ¿Y qué me dice la ecuación de la propagación del error? Que delta f al cuadrado tiene que ser la derivada respecto de x al cuadrado, o sea, a al cuadrado, por el error de x al cuadrado, más la derivada respecto de y al cuadrado, o sea, b cuadrado, por delta y al cuadrado, más la derivada respecto de z al cuadrado, y ahí el menos se me muere, pues me queda c cuadrado, por delta z al cuadrado. ¿Está bien? Y fíjense que acá la influencia es directa. Cuando yo tengo una suma de variables aleatorias multiplicada por constantes, me queda eso de que la varianza salen las constantes al cuadrado. ¿Sí? O sea, fíjense que, por ejemplo, si yo tuviera esto, me tengo que fijar cuál de las tres constantes, por ejemplo, es más grande. Porque la constante más grande va a ser la que más va a multiplicar el error. Supongamos que que x y z tienen un error del mismo orden de magnitud. ¿Sí? Digamos que todas tienen un error, son longitudes y tienen error de 1 milímetro. Bueno, ahí tengo
que el término que más va a influir es el que tenga la constante más grande. Entonces yo podría decir, bueno, capaz que me conviene medir esa cantidad, supongamos que A es 10 veces más grande que B y que C. Bueno, entonces lo que me va a convenir es tratar de hacer chiquito esto, o sea, usar un instrumento distinto. Por ejemplo, digamos que yo mido Y y Z con una regla, medir X con un calibre, que tiene un error muchísimo más pequeño. ¿Por qué? Y porque mi método, yo sé que el error propagado de X va a ser mucho más relevante que el error de Y de Z. ¿Está bien? Uno puede hacer la propagación y saber con eso predecir cómo van a influir los errores de las variables aleatorias medidas, incluso antes de hacerlo. ¿Está bien? Otro caso muy interesante también es el de los productos. Si yo tengo una constante y después tengo x elevado a la potencia a, y elevado a la potencia b y z elevado a la potencia c. Bueno, la propagación la pueden hacer, es la derivada respecto de x, respecto de y, respecto de z, multiplicadas cada una por el error correspondiente al cuadrado. Y eso no nos dice mucho. Uno también puede hacer el mismo cálculo que hicimos recién, pero cuando tenemos productos o cocientes, o sea, generalizados, ¿no? El cociente es como un producto por algo a la menos una potencia. Ahí lo que es muy práctico de mirar es el error relativo. Fíjense que si uno hace la cuenta del error relativo, desaparecen todas estas constantes acá, perdón, todas estas factores, y abajo tienen que dividir por G. O sea, el error relativo de G va a ser el error de G dividido G. Como acá lo tengo elevado al cuadrado, divido por G cuadrado, para tener el error relativo al cuadrado. Y si yo hago esa cuenta, fíjense que la constante se le simplifica, pero además, háganla la cuenta, lo que finalmente les va a quedar es que el error relativo es la suma de los errores relativos al cuadrado multiplicados por la constante al cuadrado que era potencia en cada uno de estos. Entonces uno también ahí puede predecir cómo va a influir el error relativo de cada una de las variables aleatorias en el resultado final, que es G, por ejemplo, acá. Y en base a eso, elegir usar una cierta precisión para una variable y otra cierta precisión para otras variables. ¿Sí? Por ahí, si A, de vuelta, si A es 10 veces más grande que B y que C, entonces uno puede decir, bueno, me tengo que concentrar en la precisión de esta variable aleatoria. Esta la tengo que obtener bien, porque el error total va a ser esta suma. Si estos dos términos son muy chiquitos, estos errores capaz que no influyen tanto. Eso uno lo tiene que mirar en términos de cómo son esas constantes y, por supuesto, de las posibilidades que uno tenga desde el punto de vista experimental. ¿Se entiende la idea? ¿Estamos bien? Sí, sí. Bien, bárbaro. El otro caso arquetípico que uno tiene que mirar y que vamos a ver más adelante es el del logaritmo. El logaritmo tiene un problema muy grande, que es que la derivada del logaritmo es la inversa de la variable que está metida dentro del logaritmo. Supongamos que tenemos que calcular una variable aleatoria h que depende de x e y, que es y por el logaritmo de x. Bueno, cuando yo derivo parcialmente respecto de x, me va a quedar y por 1 sobre x. Y si yo tengo que medir muy cerca de x igual a 0, o de x cercano a 0, este término me va a dar un error enorme, porque esto diverge cuando x se hace muy chiquito. Entonces con los logaritmos uno tiene que tener cuidado. Cuando uno aplica logaritmo, cuando uno tiene que calcular una variable aleatoria que sale de un logaritmo, tiene que ver bien en dónde le conviene medir. A veces uno no tiene elección, tiene que medir porque es un objeto y tengo que medir la longitud y la longitud es pequeña y entonces el error me va a dar enorme y no tengo más remedio, listo. Pero si uno puede elegir, tiene que buscar justamente no irse a los puntos en los cuales el error se le hace muy grande. Obviamente diverge matemáticamente. Nosotros vamos a medir, así que nunca vamos a obtener una medición exactamente cero, pero podríamos llegar a tener una medición que nos dé un error, una constante multiplicativa muy grande. Fíjense que esto es la derivada y yo la tengo que evaluar en los valores de y de x que yo medí. ¿Ok? Entonces con los logaritmos uno tiene que tener cuidado porque justamente
los errores para cuando la variable aleatoria es muy pequeña y ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer de vuelta un problema muy sencillo, como hicimos en la primera clase. Y lo que vamos a hacer es medir el volumen de objetos en términos de varios métodos, y finalmente el objetivo va a ser que el volumen va a tener que ser determinado como un valor más representativo, más o menos un error, que obviamente va a venir de alguna propagación, porque el volumen siempre hay que medirlo haciendo alguna cuenta. Para que todo sea comparable entre los integrantes del grupo, lo que vamos a hacer es elegir la misma moneda, y en lo posible yo les puse que fuera de un único material. Entiendo que como nadie me comentó nada distinto, todos consiguieron monedas de un único material. O sea, las de 1 peso, 2 pesos, 5 o 10, o si no la de 50 centavos. La idea es que ustedes tengan 10 o más monedas de esa denominación, y que por lo menos lo midan con 2 métodos. Si lo pueden medir con los 3 que les proponemos, excelente, mejor aún. No es que le vamos a bajar puntos al que tenga 2 métodos. Háganlo con lo que tengan. Nosotros tenemos en cuenta que se hace con lo que tengan ahí. Y si no pueden, yo ahora les voy a contar esos 2 métodos. Si no pueden hacerlo con 2 métodos como los que les contamos ahora, nos juntamos con ustedes con los grupos y charlamos algún método alternativo. Pero seguro va a haber más de una cosa que se puede hacer con lo que ustedes tienen. Y la idea es que ustedes reporten el volumen de esa moneda, de una de ellas, o sea, el volumen de la moneda de esa denominación, digamos, el volumen de la moneda de 10 pesos, con su error propagado. Y que analicen cómo influyen en cada método los errores de las variables de medición directa, que como ustedes van a ver, no va a ser siempre lo mismo. Los métodos van a involucrar medidas completamente distintas, de magnitudes distintas incluso, algunas incluso de distintas unidades. El primer método va a ser geométrico, medir las dimensiones directamente. Vamos a agarrar la moneda, vamos a medir diámetro y espesor de distintas formas que les vamos a proponer ahora, dependiendo de lo que ustedes tengan. El segundo propuesto es medir el volumen sumergiendo en un líquido, en agua, y viendo cuál es el volumen desplazado. Si yo introduzco un objeto de volumen B en un líquido cualquiera, incompresible, ¿no? O sea, que un líquido que no cambia de tamaño, que no se puede comprimir, entonces ese líquido va a cambiar su volumen tanto como yo le meta adentro. Si yo tengo una bolita que mide 1 centímetro cúbico, meto esa bolita en el vaso de agua y el vaso de agua debería moverse 1 centímetro cúbico hacia arriba. El volumen del líquido se desplaza y rodea al objeto. Y finalmente, la otra, que es la más difícil porque para esa tienen que tener una balanza, para los que no tengan, elegirán los otros 2 métodos, y si no, veremos qué otra cosa pueden hacer, que es medir la masa del objeto y determinar el volumen considerando la densidad del material con el cual está hecha esa moneda. Por esa razón es que la sugerencia que les damos es que la moneda sea de un único material, porque si es de 2 materiales, ya es más difícil obtener esas mediciones, ¿sí? O sea, uno va a tener que hacer una cuenta con 2 materiales mezclados. De hecho, ni siquiera mezclados. Si fuera mezclado sería fácil. Bueno, hasta acá estamos bien entonces. Sabemos cómo hacer, sabemos qué vamos a hacer. Ahora hablamos un poquito del método. ¿Vamos? Vamos nomás. Bueno, el primero. Uno tiene que medir el volumen a partir de las dimensiones. Y las dimensiones van a ser el diámetro y el espesor. Es un cilindro la moneda, básicamente es un cilindro achatado. Entonces, yo tengo el diámetro, análogamente del radio, y el espesor, básicamente pi por radio al cuadrado multiplicado por el espesor, es lo que me da el volumen de ese cilindro. Bueno, entonces yo tengo que ver la mejor forma de medir eso, pensando que tengo ciertos instrumentos. La mayoría de ustedes no tienen calibre,
Entonces, van a tener que medir, por ejemplo, un espesor que es del orden de algunos milímetros, con una reglita que tiene una precisión de 1 milímetro. Eso nos da un error muy grande. Entonces, vamos a ver cómo nos podemos arreglar para que esa medición sea lo más precisa posible y de paso jugar a ver cómo influye la propagación del error. Entonces, ¿cómo podemos medir el diámetro? Bueno, el diámetro lo podemos medir directamente o lo podemos medir a través del perímetro. Esa es otra. Uno podría ustedes trataron de medir monedas en la primera práctica y vieron que era problemático encontrar el lugar en el cual medir ese diámetro. Si tienen un calibre, no es difícil porque uno pone directamente el calibre en los dos extremos de este diámetro, de esta flecha, y como son dos barras planas, entonces simplemente agarra la moneda con esa pinza, ¿sí? Para no hablar en el aire, les muestro acá directamente. Uno agarra esos dos lados con esta pinza, ¿no? Así, mete la moneda acá adentro, cierra esto y mide con ese calibre el diámetro de la moneda. Eso lo puede hacer perfectamente. Pero si tienen la regla, por ahí es complicado medir eso. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden agarrar un hilito, rodear esa moneda y medir el perímetro. Marcan el hilito, lo desenroscan y después lo miden con una regla. Eso es mucho más fácil que buscar el lugar céntrico de la moneda para medir el diámetro. Y por otro lado, para medir el espesor, lo mismo. Si tienen un calibre, lo pueden medir directamente. Y si no tienen un calibre, pueden usar la regla y usar este método. Tienen muchas de esas monedas. Y en principio vamos a trabajar sobre una hipótesis que es importante que ustedes las tengan en la cabeza y que la mencionen en el informe. Y la hipótesis es que todas las monedas miden lo mismo. Eso puede no ser cierto. De hecho, es altamente probable que no lo sea. Si las miden con una regla van a obtener siempre lo mismo. Pero si las miden con un calibre o con un micrómetro, no van a obtener siempre lo mismo. Puede haber fluctuación. Nosotros no vamos a analizar eso. No vamos a hacer estadística sobre qué tan bien la Casa de la Moneda fabrica esas monedas. Vamos a hacer simplemente suponer que son todas iguales. Y por ejemplo, lo que podemos hacer es juntar muchas, y ahí ya no es difícil medir con una regla. Si yo tengo 10 de esas monedas, las pongo todas apiladas, bien pegaditas, las puedo medir muy bien con una regla, con una cinta métrica. ¿Ok? Fíjense que, entonces, yo les mencioné varias formas de medir esas magnitudes, el diámetro y el espesor, y entonces, dependiendo del instrumento que usen y del método que usen, van a tener que calcular el error que está dado principalmente por una expresión de este tipo. O sea, el volumen va a estar dado por pi por radio al cuadrado por el espesor, pero lo que yo tengo que ver es cómo obtengo delta R y cómo obtengo delta E. O sea, el error del radio y el error del espesor. ¿Y de qué va a depender eso? De cómo los mida. Entonces fíjense que lo voy a tener que hacer en dos pasos esto. Primero, tengo que ver cuál es mi medición directa. Mi medición directa, pongámosle que lo que hice fue medir el diámetro. Si yo medí el diámetro, entonces el radio lo voy a obtener como el diámetro dividido 2. ¿Está bien? Y eso quiere decir que para obtener el error del radio, voy a tener que propagar en el error del diámetro. ¿Se entendió eso? Supongo que sí. A ver, voy a ver el chat porque ahí tengo que seguir. Se entendió, perfecto. Bien, entonces, Y sí, escucho. ahí en la fórmula del volumen reemplazás R por diámetro sobre 2. ¿Qué pasa? Esa es otra. Directamente, si tu variable es el diámetro, ya está. Perfecto. Ahí la Ok. derivada tendría que ser respecto del diámetro y no respecto del radio. Excelente, es otra forma. Entonces lo podés hacer en dos pasos o podés cambiar esta expresión y escribirla en términos del diámetro. Perfecto. Y para el espesor, fíjense que vale lo mismo. Si yo el espesor lo estoy calculando a partir de poner varias monedas apiladas, entonces lo que voy a tener que hacer es obtener el error del espesor a partir de la medición del espesor de 10 monedas. Entonces,
Voy a tener que hacer una cuenta y voy a tener que hacer esa derivada para encontrar ese error. A menos que acá ponga directamente que en lugar de tener el espesor, tengo la longitud medida dividido la cantidad de monedas que yo apilé. Y ahí la derivada va a tener que ser respecto de esa longitud medida. ¿Se entendió eso? Fíjense que según la cuenta que uno haga, o sea, según el instrumento y según el método que uno realice, ¿qué es lo que va a aparecer acá? Pero es bastante sencillo, ¿no? Uno lo puede hacer en un paso, lo puede hacer en 2 pasos, como ustedes quieran, pero en cualquier caso, cada vez que hace una cuenta tiene que propagar el error. ¿Ok? Estamos ahí entonces, ¿no? Vamos adelante. Acá hay algunos ejemplos, entonces, que ya los charlamos todos, ¿no? O sea, con el radio y con el perímetro, estas son las cuentas que uno tendría que hacer. Si uno mide el espesor directamente, con un calibre, por ejemplo, listo, ok. Ahora, si uno mide un espesor dado por varias monedas, que es n multiplicado por e, tiene que propagar el error para esta cuenta también. Entonces, este método puede llegar a tener alguna complicación en la cuenta, por ahí me puedo hacer algún lío con las derivadas, tengo que ser ordenado, siendo ordenados no debería haber ningún problema porque son cuentas sencillas. Y básicamente eso es lo que tiene como ventaja, es bastante directo, es sencillo. Hay que ver, cuidado con la precisión, hay que tener en cuenta la precisión de cada una de las variables medidas. Si ustedes tienen calibre, todas las mediciones que les acabo de mencionar las pueden hacer con un calibre, todas. Porque un calibre se puede abrir hasta 10 monedas. Entonces uno podría medir todo con el calibre. Y obviamente eso es mucho más adecuado. A los que tengan calibre, les recomiendo que lo usen para que vean que la medición ahí realmente va a ser significativamente, comparado con los otros métodos, va a tener significativamente un error mucho más pequeño, incluso luego de propagado. Es un método que es en principio bastante cómodo, porque uno coloca las monedas en una mesa, las mide, las coloca entre medio del calibre o lo que sea, y es bastante sencillo de hacer, y eso nos va a ayudar a que vamos a ganar mucho en exactitud. Porque no es que tenemos que estar sosteniendo cosas raras, ni esperando, mirando a ver cuánto se mueve la línea de un fluido, que a veces puede ser medio indeterminada, porque la superficie de un fluido puede ser medio, puede tener, sobre todo en los bordes, puede tener curvatura, es medio difícil de ver. Así que es un método que va a ser muy, digamos, ustedes después no se los quiero adelantar, pero ustedes sacarán sus conclusiones y de vuelta estoy cometiendo un error, porque cuando yo digo estas cosas, después ustedes tratan de que se parezca a lo que yo dije. Obviamente, lo que nosotros queremos es que ustedes resuelvan el problema y lo analicen para lo que les dio a ustedes. Si este método les da muy mal, o con un error muy grande comparado con los otros dos, analícenlo en esos términos. ¿Ok? Tengan en cuenta otra cosa, este diagramita que estoy haciendo acá. Las monedas, si uno hace un corte transversal, exagerado, como el que hice acá, los bordes sobresalen un poco. Entonces, cuando uno mide eso, hay un error que uno no puede determinar, que en realidad el espesor de la moneda, cuando la mido con una regla, va a ser por ahí un poco indeterminado, porque yo voy a estar midiendo, tanto con la regla como con el calibre, voy a estar midiendo este borde que sobresale. Y mayormente la moneda está dada por este espesor. Entonces, ahí voy a tener un error que no puedo cuantificar mucho con este método. Pero fíjense que en el método siguiente resuelvo este problema. ¿Se acuerdan cuál era el método siguiente? Era el de sumergir un objeto en un fluido. Y la ventaja de este método, frente al otro que tenemos de antes, es que el fluido se va a adaptar a los bordes del objeto y los va a rellenar. ¿Sí? Entonces, ahí no me importa, el objeto podría ser, de hecho, este método sería el ideal si yo tengo un objeto completamente irregular. Si yo, por ejemplo, tengo que medir el volumen de este objeto, no sería muy inteligente usar las dimensiones nada más, porque ahí me pierdo todo esto, me pierdo los huecos, me pierdo un montón de cosas.
Cuando tengo algún objeto que tiene huecos, que tiene muchos recovecos metidos por ahí, lo que me conviene es sumergirlo en un líquido y ver el volumen desplazado. Acá, como queremos comparar métodos, vamos a medir también las monedas. Pero fíjense que incluso con las monedas hay una parte que el método anterior no considera, y este sí, que es el hecho de que si hay recovecos, si hay algo metido adentro, el volumen yo lo voy a poder medir. Si hay irregularidades en la superficie, y la moneda lo tiene porque tiene un grabado, también lo podría medir. Pero claro, eso depende de la precisión que tenga mi vaso graduado. Los vasos graduados que ustedes pueden conseguir, que son de cocina en general, no van a tener una precisión muy grande. Entonces, ahí no se va a ver demasiado bien. Pero si ustedes meten muchas monedas, puede ser que ahí haya una diferencia más clara. Entonces, ¿cómo mediríamos el volumen de un objeto sumergiéndolo en un líquido? Bueno, nosotros vamos a tener una medición que va a ser el volumen inicial del fluido, que está dado por el fluido sin el objeto sumergido, y después, cuando sumergimos el objeto, va a haber una cantidad de agua desplazada, que es el volumen final. La diferencia entre el volumen final y el volumen inicial va a ser finalmente el volumen del objeto que yo metí. El volumen inicial y el volumen final están medidos con una regla graduada, que está graduada acá al costadito en, no sé, mililitros, en centímetros cúbicos, en lo que tengan graduado. De hecho, mililitros y centímetros cúbicos es la misma unidad. En lo que tengan graduado ese vaso que tienen ahí. Y de vuelta, el error propagado va a venir por este lado. Y tienen que propagar en esta ecuación, que es una pavadita, ¿no? Son una resta nada más. Una consulta. Escucho, Sol. Hay algo que no me quedó claro qué me conviene hacer, porque tengo dos recipientes graduados. Uno de cocina, pero le tendría que poner varias monedas para que se note. Y otro que es el cosito para tomar el jarabe, o sea, que es chiquitito. No sé si me conviene usar ese y ponerle una sola moneda o usar el de cocina y tirar un montón de monedas. ¿En qué está graduado? Uno tendría que pensar, ¿en qué estás pensando vos? En cuándo gano más precisión, ¿verdad? Sí, Bueno, está claro que si vos medís una magnitud muy chica, tenés más posibilidad de cometer un error relativo muy grande que si medís una magnitud muy grande. O sea, en principio pareciera que a igual vaso te conviene meter la mayor cantidad de monedas posible. ¿Estamos? sí. O sea, si tuvieras un solo vaso, muchas es mejor que pocas, porque el error Claro. relativo crece cuando vos pones poquitas. Claro. Ahora, Y- lo que uno debería mirar es cuál es la graduación en la cual está calibrado cada uno de los vasitos. Yo tengo hijos chiquitis y los vasitos de remedio están graduados en 0,5 mililitros, ponele. Sí, ponele. ¿Y en qué está graduado el vaso de cocina? ¿Cuál es la mínima división? El mío tiene 200 mililitros como mínimo. ¿Esa es la Como mínima división que mínima. tiene? Ah, no, entonces, Sí, el mío. claro, no, yo pensé que me ibas a decir 1 mililitro, que es lo que en general se consigue. Bueno, No. entonces definitivamente te conviene el vasito de remedio, definitivamente. Lo que Sí. pasa es que por ahí no te alcanza, por ahí ni siquiera te alcanza. Yo no me acuerdo cuál es el volumen de una moneda, pero por ahí vas a estar muy jugada, incluso, Claro, como que voy a poder poner 2 como máximo o 3 a lo sumo. monedas. O sea, la Mi mínima sugerencia, marca que tengo es. Sí, que es lo que te vamos, igual anotalo, porque cuando vayamos al grupo, es que sí, agarres un marcadorcito finito y esos Sí. 200 mililitros que tenés, los sí. subdividas. Hagas Ajá. rayitas en el medio. O sea, Ok. que los subdividas con una regla, que marques, bueno, si de acá Sí, hasta sí, acá sí. son 200 mililitros, divido a la mitad, divido un cuarto, y ahí por lo menos Sí. tenés de a 10 mililitros. Y ahí ya es Ok. otra cosa. ¿Está Ok. bien? Dale. Bien. Bueno, pero entonces el método es claro. De vuelta, no se preocupen. Igual, a ver, la realidad es no se preocupen demasiado por medir bien o medir mal. Ustedes tienen ese instrumento y tienen que usarlo para poder medir el volumen de una moneda. Si ustedes ven que meten 10 monedas y no llegan a variar en la mínima escala que tiene el vaso, que es lo que le pasaba a Sol recién,
Entonces tienen que subdividir, tratar de encontrar la forma de, con 10 monedas, por lo menos ver cuánto es el cambio de volumen. ¿Cuál es la diferencia entre el volumen final y el volumen inicial? ¿Está claro para todos eso? Y bueno, Sí, sí. está claro que la ventaja que teníamos en este método, por supuesto, es que ganamos en el hecho de que las irregularidades ni las tenemos que tener en cuenta. El agua se encarga de rodearlas. Y por la precisión, justamente la pregunta que venía a hacer Sol acá, la cantidad de monedas nos permite regular cuál es la precisión que nosotros tenemos. Cuantas más monedas tengamos, manteniendo la mínima división que tiene nuestro vasito, mejor precisión vamos a tener. Bien. Ah, ojo, les puse ojo 2 pasos ahí. Hay otro paso que es, el volumen que ustedes terminaron de medir cuando metieron 10 monedas, no es el volumen de una, sino el de 10. Entonces, ojo con eso, lo mismo que pasaba con la cuenta que hacíamos antes. Si ponen la expresión en términos del volumen de 10 monedas, o sea, ponen que esto es finalmente n veces el volumen de una moneda, entonces tienen que hacer una cuenta más. Y en esa cuenta también tienen que propagar. ¿Ok? Muy bien. Igual una pregunta, o sea, lo que estaba pensando es, si yo divido por un número una constante, ¿cómo propago el error ahí? Si vos dividís un número por una constante, y Claro, o vos sea, tenés, por ejemplo, que tu variable, ponele que vos tuvieras que calcular una variable z que es igual a x sobre 3, ponele. claro, sí, Bueno, el sí. error de z es la derivada respecto de x Ah, elevado al perfecto, sí, sí, cuadrado, como y la eso te da un definición. tercio al cuadrado por el error de x. Sí, sí, perfecto. Son los casos que analizamos justamente. ¿Ok? Bueno, entonces estos serían los 2 primeros métodos y el tercero es el que les decía que es un poco más complicado. En realidad no es complicado. O sea, lo que tienen que hacer es medir la masa y utilizar la densidad de masa del material con el cual está hecho el objeto. Para eso van a necesitar pesar el objeto. Y al decir pesar, quiero dejar en claro que la balanza no mide la masa, sino que mide el peso. Y para medir el volumen uno necesita la masa. El peso, ustedes saben, es una fuerza que es proporcional a la masa y que por suerte en la superficie de la Tierra y con las balanzas que se usan tradicionalmente, la unidad con la que están calibradas esas balanzas, una balanza de cocina, una balanza de las que usamos para pesarnos a nosotros, miden en gramos fuerza o en kilogramos fuerza. O sea que numéricamente lo que van a obtener es la masa, pero tengan en cuenta que la balanza no mide masa, mide peso. Porque ustedes lo que hacen es pararse sobre un resorte, ese resorte se comprime, y ese resorte comprimido está calibrado para que una aguja o un sistema electrónico o lo que sea nos diga cuál es el peso que está equilibrando, que es el nuestro. Por cómo están calibradas las balanzas, están calibradas de tal forma que ese número en gramos fuerza es igual a nuestra masa en gramos. O sea, ¿se entiende la diferencia? La masa, recuerden, es un escalar, el peso es un vector. ¿Sí? Bueno, y ahí la cuenta es fácil porque el volumen es la masa sobre la densidad, entonces tienen que derivar respecto de la densidad, respecto de la masa. ¿Y qué pasa con la densidad? Bueno, ahí tenemos un tema. Por eso es el primer comentario que les hice sobre la elección de las monedas. Uno tiene que saber cuál es la densidad de ese objeto. Y en general las densidades de los materiales puros están tabuladas. Y yo ahora les voy a dar algunas densidades. Pero uno también tiene que ver con qué error están medidas esas densidades. Y además, si bien a nosotros nos dicen, por ejemplo, tal moneda está hecha de alpaca, por ejemplo, no es obvio que no haya impurezas. Y esas impurezas, por supuesto, afectan a la densidad. Yo voy a tomar un dato de un libro que dice que la alpaca tiene una densidad de tanto, y en realidad la que yo tengo, andá a saber si es la que está en ese libro. Entonces,
Lo principal es que las monedas que ustedes tengan sean de material puro. Si tienen las de 50 centavos, ahora vamos a ver que en realidad están formadas por una aleación. ¿Qué es una aleación? Rápido, fácil. Es una mezcla homogénea de dos materiales. Se funden, se mezclan homogéneamente, no están combinados químicamente. Si es cobre-aluminio, ustedes tienen cachos de cobre y cachos de aluminio distribuidos uniformemente. Y esa aleación está dada por una mezcla de esas dos cosas. Entonces la densidad va a ser una combinación lineal de las densidades de los materiales puros. Si ustedes tienen una fracción F1 del material 1 y una fracción F2 del material 2, la densidad final va a ser F1 por la densidad del material 1 más F2 por la densidad del material 2. Ojo que las fracciones no son porcentajes, son en realidad fracción. O sea, la suma de F1 más F2 me tiene que dar 1. ¿Sí? Podría ser la mitad del material 1 y la mitad del material 2. En ese caso yo pondría que la densidad es 0,5 por la densidad del material 1 más 0,5 por la densidad del material 2. ¿Está claro? Pero eso solamente si no pudieron conseguir otra moneda que no sea la de 50 centavos. Creo que la de 25 también. Con las monedas no uniformes, si las tienen, charlamos. Espero que no las tengan. Porque la cuenta, no es difícil, pero tenemos que pensar otro método. Estos tres métodos son medio complicados. Perdón, el último es el que es complicado para hacer una cuenta que nos pueda llegar a servir, ¿ok? En principio preferiríamos que no trabajen con monedas no uniformes para que el trabajo sea más directo a hacer. Pero si las tienen, no se hagan problema, lo charlamos. Si tienen balanza, perdón, si no tienen balanza, entonces este método se puede hacer también, porque en la página que yo les di, en la guía, están los valores de cuánto tiene que ser la masa de cada una de las monedas, el peso en realidad, está puesto el peso en gramos, así que es lo mismo como les decía antes. Pero en ese punto uno tiene que pensar qué error le va a asignar a la masa. Si ustedes la miden con una balanza, uno puede pensar, las balanzas que ustedes tienen son todas digitales seguro, entonces uno puede pensar que el error va a ser el error mismo que ustedes pueden asignarle a cualquier medidor digital, que es un 1 en el último dígito que me asegura esa balanza. Digamos, si esa balanza mide hasta los miligramos, entonces el error va a ser 1 miligramo. Si mide hasta la centésima de gramo, va a ser 1 centigramo. Y así sucesivamente. ¿Está bien? O una décima de gramo, o lo que sea. ¿Ok? Pero si ustedes tienen un valor que sacaron de una tabla, como el que va, si no llegan a tener balanza, tienen que asignarle un error a ustedes. En general, no nos vamos a poner muy exigentes con eso. Si ustedes toman un valor, si no tienen el valor porque no tienen la balanza, entonces lo que vamos a decir es que piensen que el que lo midió con una balanza en donde les asegura el último decimal. Entonces, por ejemplo, cuando les dicen acá, les dicen que la moneda de un peso pesa 4,3 gramos, vamos a suponer que ese 3 está asegurado a menos de una décima de gramo, o sea, que es 4,3 más menos 0,1. ¿Lo sabemos eso? Pues no, no lo sabemos. Lo estamos suponiendo y por tanto es lo que tenemos que reportar. Tenemos que decir, suponiendo que el error de esa medición esté dado en el último decimal con una unidad, entonces reportamos el valor como 4,3 más menos 0,1. Pero eso dejémoslo solamente en el caso de que no tengan balanza. Si tienen balanza, lo miden y listo. Y van a ver que van a encontrar diferencias respecto de lo que está reportado. Eso también es interesante que lo consideren. ¿Estamos bien hasta acá? Fíjense que son todas mediciones bastante sencillas de hacer. Nada más complicado que lo que hicieron el primer día, solo que por ahí alguna salvedad más sobre las densidades, pero nada más. Entonces vamos a lo que se pueden encontrar.
Si ustedes tienen una moneda de 50 centavos, como les decía, está hecha de una aleación que es 92% cobre, 8% aluminio. Eso quiere decir que la fracción de cobre es 0,92 y la fracción de aluminio es 0,08. Entonces, si ustedes solo tuvieran monedas de 50 centavos, que era una de las opciones, tienen que usar la densidad del cobre, que acá está, y la densidad del aluminio, que acá está, para calcular la densidad real o la densidad de la aleación con la cual está hecha esa moneda. ¿Por qué no queremos que utilicen monedas de estas que están hechas con un anillo de un material y un centro de otro material? Porque ahí los materiales están distribuidos de manera no uniforme. Afuera tienen una aleación de cobre y níquel y adentro tienen otra aleación de cobre, aluminio y níquel. Fíjense que son dos aleaciones básicamente, tanto en la de 1 peso como en la de 2 pesos viejas, pero están distribuidos de manera bien heterogénea, bien localizados. Y en ese caso uno no puede hacer la cuenta de que el volumen es directamente la densidad y que el volumen es directamente la masa por la densidad. No lo puede hacer de esa manera. Porque justamente tenemos distribuidos esos materiales con distintas densidades en distintos volúmenes. Uno tendría que hacer dos cuentas, una para el volumen del anillo y otra para el volumen del centro. Y se puede hacer otra cuenta, pero en principio yo no sé por qué la sigo, porque entiendo que nadie tiene esas monedas. Bueno, pero no quería dejar de mencionar. Entonces, de vuelta, acá aparece la misma pregunta que antes. ¿Qué pasa con esto? Yo estoy usando una densidad reportada. La densidad del cobre, la densidad del aluminio, la del níquel, están reportadas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Estos materiales son exactamente cobre puro, aluminio puro, níquel puro o tienen impurezas? Bueno, si tienen impurezas, yo no lo sé a menos que de alguna manera lo determine. Y eso es extremadamente difícil de hacer. Por supuesto, absolutamente fuera de las posibilidades que ustedes tienen en sus casas e incluso en los laboratorios de la facultad. Entonces uno va a confiar en esas densidades diciendo de dónde las sacó y les tiene que asignar un error. ¿Qué error le vamos a asignar? A falta de algo mejor, lo que vamos a decir es que de vuelta, esa densidad está certificada hasta el último decimal que me reportan acá, y le vamos a asignar un error que tiene que ver con una precisión de 0,01, un 1 en el último decimal que está reportado. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviéramos que usar la del aluminio, le pondríamos un 1 en este 7 que está acá. ¿Sí? 2,7 más menos 0,1. Eso es, de vuelta, una imposición, y ustedes lo tendrían que reportar también. Estamos suponiendo que el error está en la última cifra y que es un 1 en la última cifra. ¿Okay? Eso hay que decir, hay que reportar. No sabemos si es cierto. Con lo cual, cuando uno compare los métodos, uno tiene que pensar, de vuelta, no les quiero adelantar nada, pero piénsenlo, discútanlo. Uno tiene que decir en cuál de los métodos confía más. Y definitivamente, en los métodos en los que yo tomo valores que saco de algún lado y que no estoy seguro de que sean exactamente los que yo tengo en la moneda que tengo acá adelante, yo puedo decir que confío un poco menos. Por ejemplo, uno podría decir, este método de la densidad y de la masa está buenísimo porque yo puedo tener una balanza que mide con miligramos y la densidad tiene un error bastante chico. Pero el error lo estoy imponiendo medio porque no tengo otra. Estoy suponiéndolo. Y otra, ¿qué seguridad tengo más que la que estoy leyendo en una página con muy poco detalle de que el material que yo estoy usando es puro o no tiene alguna mezcla con otra cosa? No lo sé. La confianza en esos valores que yo no medí directamente puede llegar a ser clave para analizar la credibilidad o la validez comparativa de cada uno de estos tres métodos. Fíjense que en los otros dos, ustedes miden directamente. Ustedes miden dimensiones, ustedes sumergen el objeto en el líquido, y el líquido se desplaza, eso lo ven ustedes, todo, paso a paso.
Acá pareciera que hay algunas cosas que las estamos obteniendo de una página en la cual nadie nos dice esto está certificado por norma IRAM 9500, no. Nos dan unos valores. Capaz que hay normas, no sé si están reportadas. Fíjense en la página. Pero ustedes lo pueden chequear, pero a lo sumo pueden confiar en esas normas. Más que eso, no. ¿Ok? Parte de lo que tienen que hacer, si eligen este método, es comparar los métodos, y ahora vamos a charlar sobre eso, pero primero déjenme mencionarles también sobre las monedas con las que ustedes se van a encontrar, que son estas. No puse la de 2 pesos, pero bueno, son parecidas. Y la información está... Sí, Joaquín, ¿te escucho. puedo hacer una consulta? No Sí, sé si claro. estoy entendiendo mal, pero vos estás diciendo que, bueno, que a estas densidades les vamos a asignar un error que tiene que ver con el último decimal con el cual está informado en la página, ¿no? Sí, Y que eso está impuesto. O sea, es algo que claro, tengo que informar y tenemos que informar que está impuesto de afuera. exactamente. Pero lo que a mí no termino de entender es, bueno, esto está impuesto y esto tiene que ver con cómo reportamos nosotros este error. Pero esta imposición, entonces yo ya tengo que esparcir a todo el informe, porque yo tengo que ser consistente con cómo No entiendo por qué. reporto o no. Claro, no, por eso ¿A yo todo el tampoco sé informe? ¿Qué si quiere decir a todo el informe? lo de que el hecho de que estoy reportando el error en el segundo decimal después de la coma. No sé si me explico. Que yo estoy reportando con más menos 0,01. Pero la consistencia, a ver, vamos a hablar de consistencia y vamos a hablar de certeza, digamos. O sea, cuando vos medís una longitud con una regla, y vos medís siempre con una precisión de 1 milímetro y siempre medís el mismo valor, no hay ninguna duda para ninguno de los que estamos acá que la incerteza de esa medición es 1 milímetro. No importa con los decimales que lo estés informando. Vos lo vas a expresar en milímetros, te va a dar más o menos 1. En centímetros te va a dar más o menos 0,1. Y en metros te va a dar más o menos 0,001. ¿Estamos? Sí. Ahora, suponete que además de medir eso, mediste esta densidad y le asignaste un error en el último decimal. No tiene ninguna relación. O sea, Claro. no hay ninguna incoherencia porque son cosas medidas con métodos distintos, obtenidas con métodos distintos. Es más, aunque vos midieras la densidad y obtuvieras que ese error está en 0,01 gramos sobre centímetro cúbico, no hay ninguna relación en el error que tengas con otras variables. ¿Venía por ahí la pregunta o entendí mal? O sea, creo que más o menos, pues yo más que nada mi pregunta es lo de que yo cuando reporto, tengo que reportar todo con la misma cantidad de cifras Cuando decís significativas, todo, ¿o eso es no? lo que... ¿Qué es todo? Todos ¿Todo los qué? todos los resultados que yo presente, Claro. independientemente Pero de entonces la veo que... Pero a ver unidad. si no entendí mal. Vos decís, por ejemplo, el volumen, reportarlo con 2 decimales. Claro, sí, ese tipo, o No, no sea, tiene nada, es lo que te acabo de decir. eso. Está bien, Que está bien. no tiene nada que ver, porque vos lo que tenés que hacer, digamos, vos lo que tenés que tener en claro en un informe es hasta qué cifra tenés tu certeza. Como les dijimos en la primera clase, uno elige reportar con una o con 2 cifras significativas. Eso es una elección. Ni siquiera es que en todo el informe a partir de ahora tenés que usar 2 cifras significativas. Eso es una cosa. Vos tenés la elección de cuántas cifras significativas elegir para cada variable. Eso de las cifras significativas es para cada variable, no es para todo Por el informe. supuesto. No, Está bien, yo había no, entendido por mal supuesto eso. que no, porque son... Tiene sentido igual. Aparte, fíjate que unas Sí, van a sí. ser segundos, otras van a ser metros. Claro, es que por eso me hacía ruido, digo, pero si son cosas distintas, Totalmente, ¿por qué no. tendría que asignarles la misma cantidad de En cifras? ningún Está bien. caso Está bien. se acostumbra a hacer eso. Lo que sí Está bien. es, si vos comparás 2 magnitudes medidas con el mismo método, Claro, sí. vos deberías ahí... Ahí sí. Suponete que mediste la densidad con un método 1 y un método 2, y las querés comparar. Bueno, entonces... bueno, no, de hecho tampoco. No sé por qué te acabo de decir eso. O sea, cada método va a tener asociado un error. Por ahí un método tiene un error de 1 gramo sobre centímetro cúbico y el otro tiene un error de 0,01 gramos sobre centímetro cúbico. Son 2 mediciones de la misma magnitud física. Vos los podés comparar
en términos de cuál es el intervalo que te dice uno y cuál es el intervalo que te dice otro. Claro. Para que Entiendo. presenten o no diferencias significativas, vos tenés que ver qué tanto se intersecan esos intervalos. Pero no tienen por qué ser iguales. Claro. ¿Ok? Sí, entiendo. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Gracias. Bueno, las monedas que ustedes van a medir, es importantísimo esto que preguntó recién Iván, ¿no? Sí, va. Es muy importante, está bueno que lo tengan en cuenta. Bueno, las monedas que ustedes van a usar son estas y están hechas básicamente de dos materiales, de acero y de alpaca. El acero es básicamente hierro y la alpaca es una aleación también, pero también es una aleación bastante, tiene plata, tiene algunas cosas más. Pero además, ahí dice que las monedas están electrodepositadas. El electrodepósito es una técnica que se utiliza para cubrir metales que tiene que ver básicamente con, ahí veo que lo pregunta, con poner un potencial eléctrico al material, que tiene que ser conductor para que eso ocurra, tiene que ser algún metal conductor de la electricidad, y sumergirlo en una suspensión o en una solución que tenga iones del material que uno quiere electrodepositar. O sea, uno lo que tiene es lo que se llama un electrolito, y lo que hace es suspender en ese electrolito iones, en un líquido, suspender iones, o sea, átomos ionizados, cargados, positiva o negativamente de acuerdo a lo que sea, y someter a un potencial eléctrico al material que uno quiere cubrir. Ese potencial eléctrico, ustedes no sé si vieron fuerzas eléctricas en el CBC, seguramente que no, pero lo van a ver en física 3, ese potencial eléctrico va a provocar un campo eléctrico y ese campo eléctrico va a atraer a los iones y esos iones van a terminar depositándose sobre el material formando una fina capa que se usa, por ejemplo, para embellecer un material o para protegerlo o para darle una resistencia mayor a la corrosión o para darle una resistencia mayor al daño, por ahí ponerle un material electrodepositado arriba que sea mucho más duro que el de abajo, o protegerlo de la oxidación, o una numerosa cantidad de aplicaciones. En este caso, supongo que tendrá que ver con la corrosión y con el hecho de que quieren que sea algo brillante. Ahora, yo ahí les estoy dando la densidad del acero y la densidad de la alpaca. Ustedes podrían decir, pero ¿y qué pasa con el depósito, el electrodepósito de cobre y de latón? Bueno, ahí les doy un dato y es que esa superficie electrodepositada está en un espesor muy, muy pequeño. ¿Qué tan pequeño? Del orden de las décimas de micrómetro. Un micrómetro son 10 a la menos 6 metros. O sea que el espesor del depósito sobre la moneda está en el orden de fracciones de ese micrómetro, o podría llegar a ser de un micrómetro. ¿Sí? En realidad no tenemos la certeza de cuánto es el espesor que estamos teniendo ahí. O sea que, de vuelta, ¿qué error le asignamos a la densidad? Además de decir, bueno, confiamos en que el acero está definido hasta 7,85 más o menos 0,01 gramos sobre centímetro cúbico. No sabemos bien cuánto influye en eso ese electrodepósito de cobre arriba del acero, por ejemplo. De vuelta. Eso no nos habla, no lo podemos cuantificar. Y no, desde ya les adelanto, no voy a esperar que lo cuantifiquen de alguna manera, pero nos está hablando de la confianza que tenemos en esos valores. Nosotros vamos a trabajar con lo que tenemos, y lo que tenemos es la densidad del acero y la densidad de la alpaca. Y no sabemos bien qué pasa con ese electrodepósito. O sea que la confiabilidad en esa variable es relativa. Y eso tiene que estar reportado. ¿Ok? Si tienen alpaca, en realidad ahí no tienen ningún problema porque
Ahí pueden desconfiar de si no hay impurezas, lo mismo que pasaba con los materiales anteriores. Pero ya tenemos entonces todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener para desarrollar el informe? Elegir al menos 2 métodos para reportar en el informe por grupo. Lo ideal es que lo desarrollen todos. Va a depender, por supuesto, de los instrumentos que tengan. Si uno solo tiene balanza, ese se va a concentrar en ese método. Identificar claramente cuáles son las variables de medición directa, las intermedias y las finales. Ahí les puse, no es necesario que sea explícito, pero les define el número de pasos, porque, ¿se acuerdan, no? Si medimos el espesor de 10 monedas, después con eso obtenemos el espesor de una, y después con el espesor de una obtenemos el volumen, cada vez que hacemos un paso de una cuenta tenemos que propagar el error. Entonces, definan bien cuáles son las directas, las intermedias y las finales. Puede ser que haya una directa y una final, nada más. Muchos ahí me dijeron, ¿y si pongo la expresión en términos del diámetro? Bueno, por ejemplo, ahí miden el diámetro, lo meten en la ecuación, propagan respecto del diámetro y se acabó. El siguiente paso es algo parecido a lo que yo les mostraba, es cuando uno tiene una suma o un producto, analicen cómo influye el error de cada magnitud en el error final, en el error del volumen. Y ahí van a tener que elegir si es el error absoluto o el error relativo. Fíjense que cuando uno compara magnitudes que tienen distintas unidades, el error relativo ayuda. Porque supongamos que quiero decir cuánto influye el error de la masa en el error de volumen y el error de la densidad en el error del volumen. Bueno, si quiero comparar el error de la masa y el de la densidad, voy a estar en el problema de que uno se mide en gramos y el otro se mide en gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cómo los comparo? Bueno, ahí el error relativo me va a servir, justamente. Analicen la precisión de los instrumentos utilizados y cómo influye en el error final propagado. Use un calibre, use una regla, me conviene usar uno u otro. Estuvo bien usar una regla, pero podría con el calibre mejorarlo un poco. ¿Tiene sentido usar el calibre dado que ese término casi no influye en el error? Y entonces me estoy haciendo una complicación adicional. Analicen las ventajas y desventajas de cada método. ¿Qué precauciones tienen que tener? Por ejemplo, esto que hablábamos de la confiabilidad en las variables. ¿Confío en lo que estoy imponiendo o simplemente lo estoy imponiendo porque no tengo más información? Bueno, de hecho me adelanté. Si la medí yo, como en el caso del método 1 y el método 2, hay una confiabilidad. Si la obtuve, hay que ver de dónde la obtuve. ¿Qué documentación tengo sobre esa magnitud? ¿Qué tan confiable es? Bueno, eso lo tengo que mencionar en el informe. ¿Ok? Así que, a laburar. ¿Preguntas? Sí, profe, Escucho. yo quería consultar, que no me quedó muy claro lo de que hay que hacer al menos 2 métodos. O sea, ¿eso es que cada integrante tiene que hacer al menos 2 No, métodos? por grupo. A ver, yo lo que quiero es que todos hagan algún método. Los integrantes todos tienen que hacer algún método. Acuérdense que siempre, o sea, ustedes, si estuvieran en el laboratorio, estarían los 4, idealmente serían 2 o 3, metidos en la misma mesa haciendo lo mismo y todos entenderían cómo se mide y todo. Pero cada integrante tiene que hacer al menos un método, ¿sí? Por grupo voy a pedir al menos que presenten 2 métodos, idealmente los 3, ¿sí? Si no tienen balanza, charlamos en todo caso, pero idealmente que presenten los 3 métodos por grupo. Y no hace falta que todos hagan los 2 métodos, pero que por grupo finalmente como mínimo presenten 2. ¿Está bien? Y otra cosa, entonces, o sea, en algunos métodos vamos a tener varios datos. A lo mejor 2 personas hicieron un método, reportamos los Sí. 2 datos. No, reporten uno, elijan cuál. Elijan cuál los convence más, cuál les da... No, elijan cuál. Acuérdense que ustedes están haciendo un trabajo en grupo. Que lo repliquen en cada una de sus casas.
significa simplemente que tienen un conocimiento más claro de cómo se hacen las mediciones y eso les va a servir a la hora de discutir el informe. Pero elijan cuál presentan. Elijan uno para el método de las mediciones de las magnitudes, otro para el de sumergir y otro para el de la balanza, por ejemplo. Pero no hace falta que todos hagan todo. ¿Ok? Genial. Decídanlo ustedes. Chárlenlo, pongan. O sea, lo que sí, eso sí es importante. A ver. Todos tienen que tener en claro lo que se hizo. O sea, lo que no puede pasar es que ustedes ahora se vayan a trabajar y dicen, bueno, vos haces el método 1, vos el 2, yo el 2 y vos el 3. Y después no se juntan para discutir los resultados y no se juntan para decir, bueno, fíjate, acá lo medí de tal manera, prendan la cámara entre ustedes, miren, muéstrense cómo midieron, o mándense fotitos de cómo lo midieron, porque todos tienen que tener en claro cómo fue realizado el trabajo. Eso es importante para todos los trabajos, ¿no? Ustedes lo firman y eso significa que ustedes están convencidos de cada línea escrita. ¿Ok? Sí, eso es importante que vayan teniéndolo en cuenta. Porque así los evaluamos nosotros. Nosotros los evaluamos a todos los integrantes del grupo pensando que cada uno de ustedes certifica todo lo que está escrito. ¿Está bien? Quedó claro. Sí, perfecto. Muy bien. Inicio las salas, Joaquín. Dale, inicialas, por favor. Yo corto ahí la compartición. Espera que... Voy a cortar también.